entre lo que le ha informado el partido político, el tesorero del partido político, con esto que dice la señora Cordero Jontay, para abrir la posibilidad ahí de detectar un financiamiento no informado. Estaba ventilando respecto a este cobro que le hacía la congresista María Cordero Jontay a su trabajador, exigiendo hasta el 75%. ¿Cuál era su justificación? De que estaba sumamente endeudada y de que además la campaña le había salido bastante costosa, que había invertido en su campaña $300.000. $300.000. Pero su reporte ante la OMPE, que tienen que reportar los candidatos en cada proceso electoral, ¿de cuánto es? Menos de 5.000 soles. Por eso, Pedro, estamos aquí en los estudios centrales de Exitoso en Chorrillos con Fernando Vélez Moro, especialista en Derecho Electoral. Señora Vélez Moro, gracias por su tiempo y buenas noches. ¿Cómo es esto posible? Porque ya ha ocurrido, entiendo, con otros políticos, de que gastan un monto elevado, pero solamente declaran ni la cuarta parte a la OMPE. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, asistimos a un fenómeno que ya no es novedoso para nosotros, sobre todo para nuestro país, para el Perú, ¿no? Lo que suele ocurrir es que muchos candidatos reciben aportes, reciben financiamiento y no lo declaran ante la OMPE. Y nos damos cuenta recién cuando los gastos de campaña evidentemente superan más que eso, ¿no? En el caso de la presidenta Dina Boluarte como candidata a la vicepresidenta, hace unas semanas asistimos a que uno de sus aportantes salió a declarar incluso a los medios de comunicación, efectivamente, que había efectuado una serie de gastos que ni ella ni el partido habrían informado a la OMPE. ¿La OMPE como institución electoral solamente se limita a recibir y validar la información que le proporcione el candidato o el partido? En efecto, tanto los candidatos al Congreso como los tesoreros de las organizaciones políticas tienen que brindar esta información a la OMPE. Lo que en primer lugar hace la OMPE es una verificación documental. Si efectivamente esa documentación presentada, por ejemplo, algunos recibos, algunas facturas, se condicen con la realidad. Es decir, si esas personas jurídicas, empresas que han prestado los servicios y que figuran en los recibos o en las boletas y en las facturas, efectivamente existen, o si esas personas jurídicas dicen que han recibido un gasto mayor al que efectivamente haya informado. Ese es el primer nivel de la información que verifica la OMPE. Y el segundo nivel pasa precisamente con la verificación de aquellos gastos que le parecen evidentes a la OMPE. La OMPE, en efecto, mira que hay un gasto en medios de comunicación, ¿no? Y le pregunta al medio de comunicación, oye, tú has recibido tal cantidad de un contrato, ¿por qué cantidad de dinero? Y esa es la información que cruza la OMPE y efectivamente le puede imputar al candidato o a la organización política que no haya informado ese gasto. Y Pero ¿hasta dónde llega la OMPE? Porque no es el único caso. Entonces, entiendo que luego del caso de la señora Boluarte, OMPE dijo, ya hemos iniciado un proceso de investigación disciplinario. ¿Hasta dónde llega la investigación o se requeriría de repente una mayor fiscalización de otro organismo? Aquí tenemos un gran problema que se ha puesto en evidencia con estos lamentables escándalos, porque lo que la ley señala es que los candidatos deben de presentar sus informes de gastos y sus informes de aportes para la campaña. Entonces, en esa medida se encuentra un poco limitada el accionar de la OMPE a verificar si esos gastos son verdaderos. Pero, ¿qué pasaría si la norma, que no lo dice, debería señalar la obligación de que se informe cuáles son las actividades de campaña? Cosa que de esta manera tenemos información sobre la campaña que realiza y de qué manera se han sufragado esos gastos. Es decir, por ejemplo, la señora Dina Boluarte, como candidata a la vicepresidencia, señala que ella nunca vio el dinero, que ella no efectuó ningún gasto, que ella no recibió ningún aporte. Y el partido tampoco informó a la OMPE la existencia de esos aportes y la existencia de esos gastos. Pero la OMPE podría, si es que se le otorgan las facultades, verificar qué actividades de campaña ha realizado cada uno de los candidatos. Obviamente va a necesitar de mayor presupuesto y mayor personal para realizar esas actividades de fiscalización sobre las campañas para poder verificar después de qué manera se han sufragado esas campañas. Ahora, no solamente se trata de lo que la congresista Cordero mencionó, lo que ella gastó en su campaña
de más de 1 millón de soles, sino también involucró al partido diciendo que ella financiaba, por ejemplo, las camionetas que alquilaban cada vez que llevaba a Keiko Fujimori y que llegaba a Kenji Fujimori, entre 30.000 a 50.000 soles. Involucra también al partido. ¿Qué va a pasar con Fuerza Popular y con la propia congresista si no logra demostrar lo que por boca en ese audio se conoció, lo que le costó la campaña? Ahora, yo supongo que el mecanismo de defensa de la congresista va a ser de que fue un exabrupto verbal y que en ningún momento efectuó ese gasto. Ese sería el primer mecanismo de defensa. Lo segundo que tiene que hacer ahora la OMP, porque ya le requirió información a la congresista, para que diga efectivamente cuánto ha gastado en su campaña, fuera de la información que ellas han podido recabar según el informe que la propia congresista, que obviamente no se condice con ese monto que ha señalado en los audios que han sido propalados. Pero en segundo lugar, lo que tendría que hacer es verificar también, solicitar información al propio partido político, porque como bien ha señalado, lo que la congresista ha mencionado es que ha habido también gastos en la campaña de la candidata presidencial, y los gastos de las planchas presidenciales se hacen a través del partido político, a través del tesorero del partido político. Entonces, tendría que hacer un cruce entre lo que le ha informado el partido político, el tesorero del partido político, con esto que dice la señora Cordero Jontay, para abrir la posibilidad ahí de detectar un financiamiento no informado, porque es evidente que estas actividades suelen soportarse sobre gastos que nadie da cuenta de haber recibido, los aportes para sustentarlos. Bien, señor Vélez Moro, le pedimos que nos acompañe, por favor, a la pausa comercial, porque hay más temas que hablar en torno a Fuerza Popular. Está el caso de Joaquín Ramírez, así que con eso regresamos aquí en Exitosa Te Escucha.